El circuito mostrado en la figura está en estado estable antes de que el interruptor cierre en el instante t igual a 0. El interruptor se mantiene cerrado por 1.5 segundos y luego se abre. Determina la tensión del capacitor para t mayor que 0. Entonces, acá en este caso, el interruptor me genera tres intervalos para t menor que 0, de 0 a 1.5 segundos y mayor a 1.5. Entonces acá el interruptor en el instante t igual a 0 me indica que se cierra. Entonces para t mayor que 0 está cerrado y en el instante t igual a 1.5 se abre. Entonces para mayor que 1 está abierto. Entonces acá está abierto. Entonces para t menor que 0 el interruptor está abierto. Es decir, está de esta manera. Por acá no pasa corriente, 0, este resistor se retira, pero de todas maneras el capacitor está conectado a a una fuente independiente. Eso significa que está cargado y se representa como un circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es la tensión inicial. Entonces bajo esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces acá circuito abierto es la tensión inicial del capacitor. Como es a circuito abierto no pasa corriente, 0. Entonces acá la tensión inicial del capacitor es 10. Entonces pasamos al siguiente intervalo. De 0 a 1.5 segundos. En este caso me indica que el interruptor está cerrado. Es decir, está de esta manera, corto. Entonces bajo esa condición el circuito que me genera es el siguiente. En este caso el lo que me pide es la tensión del capacitor. Bien, como el capacitor está conectado al circuito con fuente, es la suma de dos tensiones. Estable más transitorio. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. En este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces lo primero que se tiene que determinar es la resistencia Thevenin a circuito inactivo. Es decir, mientras esto está en corto, 8 y 8 están en paralelo. Resistencia Thevenin 4 ohmios. Determinamos la tensión Thevenin a circuito abierto. Misma resistencia se divide a la mitad de la tensión, 5 voltios. Entonces tau que es la capacitancia multiplicado por la resistencia Thevenin 4. Entonces el negativo, el recíproco de tau, 0.05 por 4 se almacena en T. El negativo, el recíproco de tau, en este caso negativo, el recíproco menos 5. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. 10 menos 5, 5. La función exponencial menos 5t, esto está en voltios. Entonces voy a determinar la tensión. Como la tensión de un capacitor es una función continua, voy a determinar la tensión de este capacitor en el instante 1.5, ya que es la tensión inicial del siguiente intervalo. Entonces acá sería 5 más 5 por la función exponencial menos 5 por 1.5. Exacto. Ya pues tomaré un aproximado 5. Entonces porque no varía mucho.
Entonces pasamos al siguiente intervalo para t mayor a 1.5 segundos. En ese caso me indica que el interruptor está abierto. Entonces está de esta manera. Por acá no pasa corriente, el resistor se retira y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, como este intervalo empieza en 1.5, le voy a llamar T sub 1. En este caso, la tensión del capacitor, como está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. Estable tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, con un desplazamiento de un tiempo T sub 1, cuyo factor es la diferencia de tensión inicial en este instante 1.5 menos la tensión Thevenin. Acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Acá es simple, la resistencia Thevenin es 8 ohmios y la tensión Thevenin 10 voltios. Entonces tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. El negativo, el recíproco de tau es 8 por 0.05 se almacena en T. El negativo del recíproco de tau menos 2.5. Entonces acá sería la tensión del capacitor es igual. La tensión Thevenin 10 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin. Acá la tensión inicial es la tensión en el instante 1.5 segundos, es decir, en el instante en que comienza este intervalo, que es 5. 5 menos 10 menos 5. La función exponencial menos 2,5 t. ¿En qué unidad es? No, pero acá sería t menos el instante 1.5, 2t en voltios. Entonces la tensión del capacitor para t mayor que 0, aunque para todo t puede ser, ¿no? Pero simplemente me dice para t mayor que 0. Si quisiéramos para todo t, por ejemplo, sería para t menor que 0 es 10 constante. Para t entre 0.15 y es una función definida por partes. Tiene esta función 5 más 5, la función exponencial menos 5t. Y para t mayor que 1.5 segundos tiene esta función 10 menos 5, la función exponencial menos 2.5t menos 1.5. Bien, corroboramos con el solucionario. Corroborando me coincide, ¿no? Bien, pero en esta porción nada más. Yo lo hice para todo t. Si quisiéramos graficar esta función para todo t sería de la siguiente manera. Ahora recuerda, como la tensión del capacitor es una función continua, simplemente necesito los puntos extremos de los intervalos nada más. Entonces acá es 5, E10 y cuando tiende al infinito, o sea, ¿dónde se estabiliza? En 10. 10, 5, 10. Entonces sería de la siguiente manera. A 5, 10 se estabiliza en 10. Acá el intervalo es 1.5. La tensión del capacitor en función del tiempo 10, 5. Entonces, para t menor que 0, me indica que es 10 voltios constante. Y de ahí desciende exponencialmente hasta un valor de 5 voltios.
En este caso, a ver. Luego aumenta exponencialmente y se estabiliza en 10. Entonces eso sería su gráfica. Recuerda que es una función continua, entonces es más simple o más rápido de graficar.